Bienvenidos al canal Agenda Mundial. La guerra en el territorio de Ucrania continúa con toda su violencia. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la promesa hecha al Estado ucraniano se está cumpliendo. En consecuencia, el primer envío de 60 vehículos de combate Bradley M2A2 ODS a Ucrania ha salido del puerto. El Comando Militar responsable de Estados Unidos dijo que el envío de Bradley salió de la costa de North Charleston, Carolina del Sur, la semana pasada. Estas armas proporcionarán capacidades ofensivas y defensivas adicionales para proteger a las tropas ucranianas contra las fuerzas invasoras rusas. Según el Ministerio de Defensa, un cierto porcentaje de la promesa hecha al gobierno ucraniano está en camino. El primer lote de 109 Bradley se carga en el carguero. No se proporcionó información sobre cuándo llegará este envío a Ucrania. En la información obtenida de las plataformas digitales, la general de la Fuerza Aérea Jacqueline Van Obost resume claramente la agitación en Ucrania en una entrevista con el Joint Force Quarterly. Nuestra asistencia contra el gobierno ucraniano no hubiera sido posible sin las sólidas relaciones que tenemos con nuestros amigos y socios que brindan acceso, bases y vuelos para brindar nuestra asistencia en menos tiempo. Se espera que el envío llegue primero al puerto ucraniano y luego sea enviado por ferrocarril a la frontera con Ucrania. No está claro por el momento si los vehículos de este envío irán a Alemania, donde están entrenados para usar tropas ucranianas, o directamente a Ucrania, muy probablemente a través de Polonia o Rumania. Mientras conversamos, los soldados están amarrados a los vehículos de combate de infantería Bradley, dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin, mientras las tropas ucranianas trabajan para armarse mientras defienden su patria y recibirán capacitación sobre cómo violarla. Ucrania y Rusia se entregaron mutuamente más de 200 prisioneros de guerra. Las dos partes anunciaron el intercambio de prisioneros, que tuvo lugar ayer por la mañana, con diferentes explicaciones. Rusia también entregó a Ucrania los cuerpos de 2 británicos que voluntariamente fueron al este de Ucrania en busca de ayuda humanitaria contra Rusia y perdieron la vida. Andriy Yermak, asesor del presidente de Ucrania, anunció que 116 ucranianos han regresado a su país. Pudimos traer de vuelta a 116 de nuestra gente, incluidos los que defendieron Mariupol, los que lucharon en Kherson, los francotiradores en el frente de Bamut y nuestros otros héroes. El Ministerio de Defensa ruso anunció que 63 prisioneros de guerra rusos han regresado a Rusia. También compartió la información de que había funcionarios en una misión sensible entre los retornados. Los cuerpos de los cooperantes británicos Andrew Bagshaw, de 47 años, y Chris Parry, de 28, también fueron devueltos a Ucrania. Sin embargo, no se ha compartido información sobre cuándo se entregarán los cuerpos a los funcionarios diplomáticos británicos y cuándo se enviarán al Reino Unido. Bagshaw y Parry murieron bajo los bombardeos en enero mientras participaban en los esfuerzos para abrir un corredor de evacuación humanitaria en el este de Ucrania, dijo recientemente la familia de Parry. La familia de Bagshaw también dijo que su automóvil fue golpeado cuando 2 voluntarios intentaban sacar a una anciana de su casa en Soledar a un área que no estaba bajo bombardeos. Soledar estuvo bajo el bombardeo ruso durante mucho tiempo. Aunque Rusia anunció que se había apoderado de la región, Kyiv negó esta afirmación. Según el comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el intercambio de prisioneros se realizó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Este fue el segundo intercambio de prisioneros desde el comienzo de la guerra, que duró casi un año. Yermak dijo que se están realizando esfuerzos para traer de vuelta a todos los ciudadanos y voluntarios a manos de Rusia. Konstantin Yefremov, exoficial del ejército ruso, confirmó las denuncias de que los prisioneros de guerra ucranianos habían recibido disparos y amenazas de violación. Yefremov, el oficial de más alto rango del ejército ruso en hablar, dijo que Rusia, a la que había abandonado, ahora lo ha declarado traidor y renegado. Yefremov describe lo que sucedió en una región del sur de Ucrania. El interrogatorio, la tortura, se prolongó durante aproximadamente una semana. Todos los días, todas las noches, a veces 2 veces al día. Yefremov intentó repetidamente renunciar al ejército. Sin embargo, finalmente fue despedido y huyó de Rusia por negarse a regresar a Ucrania. Usando documentos militares y fotografías proporcionadas por Yefremov, confirmó que estuvo en Ucrania al comienzo de la guerra, en la región de Zaporozhye, donde se encuentra la ciudad de Melitopol. Konstantin Yefremov, con quien comencé a hablar en la pantalla de la computadora, tenía una historia que contar. Fue oficial del ejército ruso hasta hace poco. El ex primer teniente Yefremov,
que fue enviado a Ucrania el año pasado, accedió a contarme los crímenes que presenció allí, incluida la tortura y el maltrato de prisioneros ucranianos. El 20 de febrero de 2022, Yefremov llegó a Crimea, que Rusia había anexado 9 años antes. De hecho, era el jefe de la unidad de remoción de minas de la 42 División de Fusileros Motorizados y estuvo principalmente en Chechenia. Se dijo que él y sus soldados fueron enviados a Crimea para participar en un ejercicio militar. En ese momento, nadie creía que habría una guerra. Todos pensaron que era solo un ejercicio. Estoy seguro de que ni siquiera nuestras bases lo sabían. Yefremov recuerda que los uniformes de los soldados rusos estaban marcados, las municiones militares y los vehículos estaban pintados con la letra Z. En cuestión de días, la Z se convirtió en el símbolo de lo que el Kremlin llama una operación militar especial. Yefremov, quien afirmó que no quería esto, explica: decidí renunciar. Fui a mi comandante y le expliqué la situación. Me llevó a un oficial de alto rango. Me llamó traidor y renegado. Dejé caer mi arma, tomé un taxi y me fui. Mis amigos me llamaron y me advirtieron. Un coronel dijo que me encarcelaría hasta 10 años después de la deserción e informó a la policía. Yefremov afirma que buscó a un abogado militar, quien le aconsejó que regresara. Ahora me doy cuenta de que no debo escucharlo y seguir adelante. Pero tenía miedo de ir a la cárcel. Volviendo a unirse a sus tropas, Yefremov insiste en que está en contra de la guerra. Destaca que no participó en la anexión de Crimea por parte de Rusia ni en la guerra en el este de Ucrania, que comenzó hace 9 años en el Donbass. Rusia no solo organizó un levantamiento separatista en la región en 2014, sino que también envió tropas allí. Yefremov también afirma que no participó en las operaciones militares de Rusia en Siria. Durante los últimos 3 años, he estado involucrado en la remoción de minas en Chechenia, donde ha habido 2 guerras. Pensé que mi trabajo era en beneficio de la gente. Yefremov fue puesto temporalmente a cargo de la unidad de fusileros. Él dice que el 27 de febrero, 3 días después de que comenzara la invasión rusa, él y sus tropas recibieron la orden de avanzar hacia el norte desde Crimea. El objetivo era la ciudad de Melitopol. Durante los siguientes 10 días, permanecieron en el aeródromo capturado por los soldados rusos. Los soldados y los oficiales se llevaban todo lo que podían conseguir. Un soldado compró una cortadora de césped. Dijo con orgullo: me llevaré esto a casa y cortaré el césped. Balde, martillo, bicicleta, lo tiraban todo a su camioneta. Yefremov nos envió las fotos que tomó en la base aérea de Melitopol. Edificio en llamas y avión de transporte visible. Hay otras fotos y documentos que usamos para confirmar la identidad de Yefremov y que estuvo en Ucrania en la primavera de 2022. Las herramientas de mapeo en línea confirman las fotos de la base aérea en Melitopol. Yefremov finalmente regresó a su propia unidad de remoción de minas, pero no por mucho tiempo. 7 de nosotros decidimos dejar el ejército, dice. A fines de mayo, escribió su carta de renuncia en Chechenia. Pero algunos oficiales superiores no estaban contentos. Empezaron a amenazarme. Los oficiales que no habían pasado ni un día en Ucrania me acusaron de cobarde y traidor. No me dejaron renunciar. Me despidieron. Yefremov mostró la carta que había recibido del ejército. En el primer documento se le acusa de evadir el deber y negarse a regresar a Ucrania. Esto ha sido descrito como una infracción grave de la disciplina. La segunda carta menciona la baja anticipada del ejército de Yefremov por romper su contrato.